Hoy quiero compartirles y proseguir lo que estaba diciendo a un principio, que a veces en las Escrituras dice algo, pero no hemos comprendido la magnitud de todo esto. Y hoy quiero compartirles en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, es muy, muy lindo y muy curioso esto, porque Dios muestra una perfección increíble en las cosas. Se van a dar cuenta que Dios ha permitido que gente aquí en la tierra que ha sido levantada por Dios escriban lo que Él había inspirado, y esta Biblia la han hecho los hombres, pero inspirados por Dios, y han escrito. Los manuscritos eran como un pergamino largo, no habían versículos, no habían títulos, no habían versos, capítulos, nada de eso. Pero un día se le ocurrió a unas personas religiosas, es decir, para que ubiquemos, para que todo sea más fácil, le pondremos nombres y le pondremos capítulos y les pondremos versículos. Y es tan curioso, hermano, porque yo decía, Señor, ¿hasta tu mano puede estar? Sí, porque hasta Dios, para llamar la atención a un profeta que estaba equivocando el camino solo por dinero, era un profeta de Dios, pero le ofrecieron dinero, le ofrecieron bienes para maldecir al pueblo de Israel. Y el que lo maldice al pueblo de Israel, Dios maldice a ellos. Y este profeta se estaba atreviendo a hacerlo solo por interés. Y él estaba camino a ese lugar porque Barak, el rey, le había dicho: maldíceme a Israel. ¿Y por qué? Porque Israel prosperaba, él ganaba las guerras y todo, porque Dios estaba con ellos. Y entonces este hombre Barak pensaba que al maldecirlos les iba a ir mal las cosas, pero no sabían que el que tiene la bendición de Dios, la maldición no te llega jamás, jamás. Entonces de pronto este profeta está yendo, y está yendo en un burro, montado en un burrito. Y de pronto el burrito está siendo guiado porque Dios quiere así. Y en medio del camino que está yendo pasa por un como si fueran dos muros de los muros perimetrales de una calle. Y entonces se vuelve angosto y el burro comienza a entrar. Pero el burro ve algo. Dice que ve a un ángel con una espada desenvainada. Y el burro se asusta el burro y no quiere caminar. Y el profeta le daba y le golpeaba para que siga caminando, pero el profeta no miraba. Y siendo profeta de Dios, Dios le había negado el ver lo que el burrito estaba viendo. Y entonces lo quería azotar para que haga lo que él quería y el propósito que tenía enfrente. Y cuando el burrito le estaba lastimando, y entonces dice: ¿y por qué me pegas? Y le habla el burro, porque Dios permite que el burro le llame la atención al profeta, porque no entendía lo que estaba haciendo. Y puedes creer que en ese momento él se da cuenta y dice: oye, hasta este extremo he llegado, siendo yo que recibo palabra de Dios, tengo que ser amonestado por un burro. Quiere decir que yo no estoy escuchando lo que está escuchando él, y está viendo lo que yo no estoy viendo. Para él debe ser lo más terrible. Y de pronto se aparta el ángel y sigue su camino, pero no puede maldecir a Israel. Lo bendice porque así era la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, Dios a veces está utilizando muchas formas de hablarte a ti, de llamar la atención de tu corazón, porque es difícil escuchar, o es difícil entender que estamos equivocados en algo, o que nos estamos apartando, o que nuestro corazón se ha endurecido, o que nos estamos volviendo altivos, soberbios, y no nos damos cuenta. Pero hay otros que sí se dan cuenta, nos hablan, pero no queremos hacer caso, hasta que Dios hable a nuestro corazón. Y el único que habla al corazón es Dios. Y hoy permita esto, que te enseñe para que puedas entender algo que tal vez lo has leído, pero lo has leído y ahí se quedó. Así que vamos a ir a Juan capítulo 19. Voy a leer el verso 28 al 30, 3 versículos.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Para que las escrituras se cumpliesen, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, ahí leemos, es un pasaje demasiado duro, demasiado difícil, porque podemos ver al autor de nuestra fe que está consumando esa obra. Hasta el mínimo detalle tenía que ver eso que tenía que probar él, era porque tenía una necesidad, tenía sed, necesitaba tomar de esto. Pero para que se cumpliese las escrituras, porque las escrituras hablan hasta lo mínimo. Y eso es lo que le estaba ofreciendo el mundo. No solamente crucificándole, sino lo único que tenía el mundo para ofrecerle a Jesús en la sed que él tenía era vinagre. Porque el hombre no puede entregarle nada, nada bueno. Porque el mundo apartado de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y si hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nuestra vida estaba apartada de Dios. Jamás fuimos enseñados por Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? Nuestros dolores, nuestras amarguras, todo lo amargo que tenemos. Es lo único que podemos ofrecerle a Dios, porque tenemos un alma caída, un alma pecaminosa, un alma que ha hecho todo lo malo. Pero aquí yo quiero asentarme en esto que es importante, y como les decía, es tan perfecta la Biblia que, como les decía a un principio, los versículos y capítulos podían distorsionarse, pero es tan impresionante. Este es el capítulo 19 de Juan, del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Y ahora les pido que lean el capítulo 19 de Salmos. ¿Que tiene que ver con esto? Sí. ¿Que nos puede hablar algo más? Sí. ¿Y por qué nos puede hablar? Porque ahí estaba escrito lo que estaba pasando el Señor. Es tan impresionante, hermanos, que a uno lo deja así pasmado. Y dices, ¿por qué tanta exactitud en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. En Él no hay confusión, en Él no hay mudanza de nada, nada de nada, porque todo lo que está escrito está. Y es impresionante cómo el Señor quiere que nosotros entendamos este salmo, ¿sí? Salmo 19, verso 1 en adelante. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a los sencillos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová
es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando habla de las leyes que Dios había puesto, era el principio para encaminar al hombre, para mostrarle las cosas como debería hacer y qué no debería hacer. Le estaba dando un propósito para que él entendiera lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Le decía: no mientas, no robes, no mates. Y eso eran los lineamientos de la ley de Dios. Le daba preceptos en los cuales todos tenían derecho, pero también tenían obligaciones. Dios había dado una ley perfecta que transforma el alma, que convierte el alma. El alma es el centro donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Su ley es perfecta. El testimonio de Dios es fiel. Por eso lo que Dios dice, así se cumple. ¿Por qué? Porque es su palabra. No podemos modificar lo que Él nos dio. Lo único que tenemos que hacer es cumplirlo. Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos. No es una solución a medias, son rectos. Sus mandamientos son rectos. Y entonces alumbran también, dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hermanos, ¿por qué ahora podemos entender nosotros? ¿Por qué ahora podemos ver? No sé si ustedes hacen memoria, pero yo sí hago memoria. Yo antes leía la Biblia, pero sin conocer a Dios y no tener el Espíritu Santo, no entendía nada de lo que es la Biblia. Para mí no era un libro que me guiaba, no era un libro en el cual escuchaba a un Dios que quería encaminar mis pies, de hacerme bien y caminar en las cosas de Dios, sino que para mí era como sueño. ¿Por qué? Porque leía a mi esposa y me dormía, porque era como un narcótico, así, y me dormía. Mi esposa me decía: flaco, mira este proverbio, mira qué lindo. Y me lo leía, porque ella leía la Biblia desde antes, desde el colegio. Y como me leía, y entonces sí, yo le decía: ¿me vas a escuchar? Sí, me comenzaba a leer, yo automático era. ¿Y por qué? Porque tenía un problema en mi vida. No había resplandecido Dios. Mi cuerpo me ganaba, mi carnalidad, mi humanidad era muy débil para sostener semejantes principios y palabras de Dios. Entonces, cuando comienza a hablar esto el Señor y dice cosas tan tremendas cuando tuvo sed, váyanse al Salmo 69, por favor. En el Salmo 69 también es tan maravillosa su palabra que cuando tú la lees y comienzas a escudriñar, comienzas a ver las cosas que están escritas y tú te quedas así perplejo. ¿Qué dice? Dice el verso 20 y el versículo 21: el escarnio ha quebrantado mi corazón, dice. Estas son palabras que Jesús las iba a decir. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta palabra que es en los Salmos, pues ya tiene tantos años atrás, como 700 años antes de que Cristo viniera, pero estaba hablando de lo que iba a pasar ese día, en esos últimos minutos en la cruz del Calvario, cuando le dieron como en una lanza una esponja mojada en hiel, porque él dijo: tengo sed, y él probó eso y bajó la cabeza y expiró. En los otros evangelios dice que le dijo a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Pero a lo que quiero que entiendan, y que hoy día es esto el meollo de la palabra que quiero hablarles, es esa palabrita que he mencionado 2 o 3 veces: consumado es.
Consumado es. La palabra consumado significa pagar lo suficiente, lo total. En otras palabras, pagar todo. No queda nada pendiente, todo. Y nosotros decimos, Dios pagó todo por nosotros, sí, pero ahora llegó el tiempo de pensar, ¿qué es ese todo? ¿Qué es ese todo? Primera cosa que Jesús consumó ahí, siendo crucificado en su carne, puso fin al pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Nadie lo podía quitar eso. Todos los hombres nacían bajo pecado. El pecado original vino a todos los hombres. Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por un hombre entró el pecado a este mundo, y por el pecado la muerte, y esta pasó a todos los hombres. Nadie podía quitar eso. Ninguna persona, aunque haga actos maravillosos y todo, podía quitar el pecado. ¿Qué es quitar? Algo que estaba sobre nuestras vidas. Es como si Dios agarrara y quitara y te dijera: ya no tienes este pecado. Por eso se llaman santos los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Primera cosa que Él empezó a consumado es quitar el pecado original. Segunda cosa, Él quitó la maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús no nació con el pecado original, porque no fue ni José ni María que intervinieron para que nazca, sino que el Espíritu Santo puso en el vientre de María, como le había dicho el ángel Gabriel: el santo ser que es engendrado a ti, lo llamarás Jesús. Y Jesús significa el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quitó la maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de todo el mundo. La gente que nacía bajo el pecado estaba maldito. La condenación ya estaba establecida. Eso quitó Jesucristo. Eso quitó. Tercera cosa, dice que por sus llagas fuimos sanados, que llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos sanados. Él quitó eso. Por eso cuando tú ves a Jesús caminando, sanaba personas, y no dice que eran personas religiosas, no eran personas que le obedecían, eran personas comunes, porque Él quería mostrar su gracia de lo que iba a hacer consumando la obra. Para consumar esa obra, te puedes imaginar que aparte del pecado original, hay una cosa que es tremenda. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, una cosa es el pecado original y otra cosa los pecados que nosotros cometemos. Los pecados que hemos cometido, todo el planeta, son los que nos van a condenar. Hemos nacido bajo pecado y pecamos, pero esos pecados solamente son limpiados por la sangre de Jesús. Y dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando Él estaba consumando esa obra, ¿puedes creer que Dios todos los pecados los estaba poniendo sobre Él? Era como un cordero que le estaban poniendo todo para que Él sea el sacrificio, para que tu pecado y el pecado de todas las personas, por su sangre donde estaba su vida, limpie lo que tú has hecho. En la antigüedad, como sombra y figura, como algo que se parece, hizo un tabernáculo donde Dios moraba con los hombres. Era un santuario para Dios. Y ahí adentro servían los sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba una vez al año para pedir perdón por todo el pueblo. Pero cada persona era responsable, porque lo que había instituido Dios en la ley era que sin sacrificio no hay remisión de pecados. Si no hay sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, si yo era un pecador, si yo era en ese tiempo el que caminaba en esta tierra, por más que yo quisiera hacer la ley de Dios, no la podía cumplir totalmente, porque era
el pecado que moraba en mí me hacía pecar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El día que yo iba a visitar a Dios, el sábado, cuando iba a ese día dedicado a Dios, tenía que ir porque había pecado con algo para sacrificar a Dios. Y yo tenía que conseguir, si yo no tenía, yo no era criador de ovejitas o corderos. Y si era criador de ovejas o corderos, tenía que escoger lo mejor, lo más bonito, agarrarlo con una cuerda, ir hasta el tabernáculo. El sacerdote, uno de ellos, salía y le decía: ¿sabes qué he venido a ofrecer a este animal inocente por lo que yo he hecho? Él va a morir en vez de mí. ¿Para qué? Para que su sangre cubra mi pecado. No puede limpiar la sangre de los toros o machos cabríos o ovejas. No puede limpiar, solo los cubría. Y entonces yo le entregaba, y el sacerdote, ¿qué hacía? Dame. Ahora pon tus manos para que todo lo que es tu pecado venga sobre él. Y una vez que yo hacía eso, él cargaba mi pecado, entraba, lo sacrificaban, agarraban la sangre, lo echaban al altar del sacrificio y lo quemaban enterito. Entonces yo tenía esa cobertura. Era como un perdón, pero no estaba limpiado mi pecado. Pero Jesús ahora está cargado con todo eso. El Padre dispuso que todo eso viniera sobre él. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, ahí estaban todas las generaciones de esta tierra, desde que el hombre pisó este planeta. Y saben que Jesús estaba llevando eso, y tenía que terminar muriendo, ser sacrificado en esa cruz, ser sacrificado totalmente. Lo habían azotado, 40 latigazos en su espalda, le habían puesto una corona de espinas para mofarse, para decir: ahí está el rey de los judíos. Traspasaron sus muñecas con clavos cuadrados, porque en ese tiempo era así. Le metieron una lanza para verificar que estaba muerto, porque si no le iban a romper las piernas para desangrarse. Y ese Jesús, cuando ya iba a expirar, le dijo: Padre, consumado es. Yo muero por ellos. Yo muero. Ese momento tan tremendo, cuando él dice consumado es, había terminado, había pagado todo. La maldición también estaba sobre él, porque nosotros éramos malditos. Aún la tierra era maldita, pero él estaba cargando y llevando eso. Y eso es lo terrible de esto: consumado es. Él tuvo que ofrecer todo. El Padre lo estaba viendo, el Padre miraba lo que le hacían a su hijo, y no fue un momentito. No fue de esas muertes que agarran y te meten en una guillotina y te corta y ya has muerto, o a un tiro. 6 horas cargando todo eso, teniendo todo eso en él. Y en Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo fui juntamente crucificado. Eso quiere decir que Cristo, cuando estaba ahí y consumando la obra, estaba pensando en ti, en mí, en todas las personas. Estaba sacrificándose como ese cordero que lo llevaron al tabernáculo, que no tenía nada que ver. Y la Biblia dice que el justo estaba pagando por los injustos. Y sabe que esas son las malas noticias. ¿Qué tuvo que pagar él? ¿Qué tuvo que hacer? No estamos siguiendo una religión, no estamos siguiendo lo que él ha hecho por nosotros. Bendito sea Jesucristo, que se ofreció y que lo consumó todo. Y lo terrible: tengo sed, dijo el Señor. ¿Y que le dieron? Hiel. El mundo no puede darle nada bueno, sino hiel amarga. Él ha llevado nuestras dolencias, ha llevado todo. En Isaías 53 habla que como cordero mudo fue al matadero, delante de sus trasquiladores.
Hermano, vendieron hasta sus vestiduras. ¿Y cómo las vendieron? De la forma en que ellos hacían, tirando suerte. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la tiene? La partieron. Deshicieron todo. Hermano, ver todo eso, uno dice, ¿para qué? ¿Para qué has hecho tanto? ¿Para que yo siga igual? No, hay algo que tú has hecho. Y cuando viene el Señor Jesucristo, ya antes, caminando antes de su muerte, Él comienza a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Y saben qué? En Apocalipsis capítulo 4 empiezan las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué dijo Él? ¿Qué cosas buenas ha traído para nosotros? Hermanos, cuando uno comienza a leer la Biblia, se queda sorprendido y dice que nadie podía subir al cielo. Esa falacia que hay desde la antigüedad, que cuando cualquier persona se muere, todos se van al cielo. Mentira del diablo. Mentira es. Porque ningún pecador entrará al reino de los cielos. No podrá entrar. Por eso el sacrificio de Dios es perfecto, para que nosotros seamos santos y podamos acceder al santo de los santos, que es Dios. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Cuando dice, predicad este evangelio, el perdón de pecados en mi nombre. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Como nadie podía entrar al cielo, Jesús enseñó una parábola y dijo, había un rico que comía con esplendidez banquetes, pero había en la puerta un mendigo llamado Lázaro, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros lamían sus llagas. Murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero murió el rico y apareció en el infierno y atormentado en una llama. Jesús estaba explicando lo que pasa, lo que va a suceder. Y allí dice que este hombre miró, porque estaba en una parte más alta. En el lugar de los muertos, ha de significar lugar de los muertos. Es ese lugar donde todos venían. Nadie subía al cielo. Nadie. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es Jesucristo. Nadie podía entrar. Y este hombre le miró a Lázaro, pero estaba con Abraham. En el seno de Abraham estaba caminando. Y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo para refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. ¿Y qué le dice Abraham? En tu vida tuviste los bienes, mientras este tuvo los males, y ahora es consolado y tú atormentado. Se da cuenta el rico de todo esto y dice, Padre Abraham, manda a un hombre que salga de aquí, alguna persona que vaya, porque 5 hermanos tengo en mi casa, para que no vengan aquí. Y Abraham le dice, no creerían. Lo tienen a Moisés, que les ha hablado de todo esto. Ya saben lo que es. Ya les contó la ley, todo ya les dijo. Y la ley cambia, vuelve perfecta el alma, les dijo. Mis principios son rectos y todo lo que se los he leído en el Salmo 19. Entonces, hermanos, eso es lo que pasó. ¿Y ahora qué hace? Como nadie sube al cielo, Jesucristo en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que algo estaba pasando allá en el momento en que Jesús sale del infierno. Porque Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra como señal del profeta Jonás. Estuvo en el corazón de la tierra. Si usted quiere lo va a leer en su casa, Mateo 25:40. En el centro de la tierra. Y dice que cuando se va a esos del seno de Abraham, se llevó cautiva la cautividad al cielo.
Pero cuando se presentó ante el Padre, el Señor habla en el capítulo 4 que a ese Juan, el que he leído de Juan, el Evangelio, le dice: ven aquí arriba y te mostraré las cosas que van a suceder. Y dice que en el instante estaba Juan en su espíritu allá. Y dice que vio el trono de Dios glorioso. Y vio a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos y millares de millones de ángeles alrededor de Dios que estaban cantando. ¿Y qué ocurrió? Que dice que un anciano se levantó y dijo: ¿quién es digno de tomar el libro que está en las manos del Dios Todopoderoso y abrir sus sellos? Y Juan dice: y miré, y no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de tomar el libro y abrir su sello. Y yo lloraba, dice Juan, yo lloraba, hasta que ese anciano se acercó y me dijo: no llores, mira. Y me di la vuelta y vi un cordero como inmolado. La palabra inmolado quiere decir con las señales físicas de su muerte. Ahí estaba Él presente. Él estaba allí. Cuando Él resucitó, porque tenía que salir del velo, resucitó. ¿Quién fue la primera persona que lo vio? María de Magdala. María de Magdala había ido a ver a la madrugada del domingo, había ido a ver, la tumba estaba recorrida la piedra, y ella asustada decía: ¿quién se ha llevado a mi Señor? ¿Quién ha hecho? La piedra estaba movida. Y de pronto escucha una voz detrás de ella. Y ella se da la vuelta y no puede reconocerlo. Y le dice que pensaba que era el hortelano de ese jardín, el que cuidaba. Y le dice: dime si lo has llevado a otra parte para que yo lo recoja. Y él le dice: María. Y ahí sus ojos son abiertos. Y es Jesús: Señor. Y corre para abrazarlo. Y el Señor dice: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Él tenía que subir y presentarse como un cordero inmolado allá arriba, tomar el libro que es la historia desde ese día hasta el final, y que Él la está abriendo. Y hermanos, estamos en el 5.º sello. En el 5.º sello. El 6.º sello se va a abrir muy pronto, pero en el 6.º sello habla del arrebatamiento. Eso va a acontecer. Y allí ese Jesús vino y habló y les habló del reino. Pero la gente recién dice que cuando iban camino a Maús les abrió el entendimiento. Eso era, y por eso tenía que morir, y esto y esto. Recién comprenden las Escrituras. Y ahora ustedes van a comprender que era ese consumado. Todo lo hizo Él. Él tiene toda potestad ahora en el cielo y en la tierra para hacer todo. ¿Y qué ocurre? Él ha abierto una puerta en el cielo. Nadie podía entrar. Ahora hay una puerta abierta. Una puerta abierta. Pero dice la palabra que ancha es la puerta de la perdición y muchos van por ella. Y angosta y pequeña es la puerta de la salvación y muy pocos la encuentran. Deberías agradecer a Dios que tú has encontrado esa puerta, que ha ocurrido el milagro de haber conocido a Jesús, de haberle entregado tu vida, y ahora Él es tu Señor. Y lo que te falta es solo obedecer y creer y confiar en lo que Él ha hecho. Cuando estaba: yo soy la puerta, decía Jesús, yo soy la puerta, el que entra por mí entrará a pastos y hallará descanso para sus almas. También Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él también le dijo a la samaritana: yo tengo un agua que si bebes nunca más tendrás sed. Y sabes que todo eso está dispuesto para nosotros, pero hay que tener fe y creer. Jesús es real, Jesús está vivo, Él ha consumado todo. Por eso esas palabras hermosas que son duras, porque hay un antes y hay un después. Para Él el antes ha sido terrible, ha sido doloroso, ha sido un sufrimiento terrible,
pero Él lo pagó por amor. Por amor a ti, por amor a la humanidad, por amor a mí. Lo pagó, consumado es. Y sabes que ahora, cuando tú te has convertido, cuando has abierto tu corazón, has dicho: Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Él ha hecho todo, lo ha consumado. Pues el que no toma de Jesús no toma nada. Ninguna congregación, iglesia te puede dar la salvación. Solo es Jesucristo el Señor. Él es el que ha consumado todo, que ha pagado todo, que lo ha hecho todo. Por eso la gente que tiene fe, la gente que obedece a Jesucristo es bendecida, es prosperada. Vamos a pasar por aflicciones. Él dijo: tendráis aflicciones en este mundo, pero no temas, yo he vencido al mundo. Todas esas buenas nuevas son para nosotros. Él, cuando estaba aquí, dijo: he venido a buscar lo que se ha perdido. No he venido a buscar a los justos, sino a los enfermos, a los malos, para salvarlos. Amados, ¿cómo fue posible que hayan preparado todo? Se puede imaginar, no les bastó a la gente verlo a Jesús crucificado, sufriendo 6 horas allá por nosotros, y de pronto una pequeña palabra, pero muy grande, suena en todo el universo: tengo sed, tengo sed. ¿Y qué le ofrecen? Hiel. La hiel es amargo, es como ajenjo, es feo, es horrible. ¿Y sabe para qué era eso? Que les daban a los que estaban crucificados para adormecerlos. Pero Él tenía que cumplir las escrituras. Apenas probó y dijo: consumado es, y murió. Él lo hizo todo ya. Él consumó toda la obra. Por eso, hermanos amados, no pierdan una salvación tan grande. Sí, vamos a tener conflictos, vamos a pasar pruebas, nos vamos a equivocar, sí, pero no se equivoquen en no obedecerle a Él. Síganlo, caminen con Él. ¿Saben por qué los domingos cantamos y adoramos y levantamos alabanzas para Jesús y para el Padre? Porque Él se merece toda la gloria, la alabanza, la honra y el honor. ¿Y sabes quién nos ayuda a que nosotros aprendamos a hacerlo como para Él, como santos? El Espíritu Santo de Dios. Dios ha abierto una puerta. Dios ha venido a salvarnos. Su sangre está disponible para todo aquel que se arrepienta. Dios ha mandado al Espíritu Santo para que more dentro de nosotros, ya no en un templo, ya no en un tabernáculo, sino en tu vida. Dios ha venido para que tú creas y para que tú y tu casa sean salvos. Dios ha llevado sus enfermedades, las mías, de todos, y por sus llagas ya fuimos sanados. Dios ha traído mucho bien para cada uno de ustedes. No estemos jugando a la iglesita, gocémonos y alegrémonos, porque hay salvación en Cristo. Él lo pagó todo. Él está esperándote a la diestra del Padre, para que cuando se levante, cuando venga en la nube, tú te levantes y te vayas con Él para siempre. Estamos de pasajeros aquí. Somos en transición. Nosotros esperamos una ciudad que no ha hecho arquitecto alguno en esta tierra, que es el mismo arquitecto, es Dios. Y donde Él está, tú deberías estar. Y por eso ese Jesús está tratando de cautivar tu corazón, de guiarte, de enseñarte que las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son eternas. Vida eterna nos ha ofrecido, eternidad con Él. Así que solo puedo decirte una cosa:
Solo te recomiendo y te lo doy, porque a los siervos y siervas nos ha mandado a que ustedes y nosotros nos reconciliemos con ellos. Por eso te digo en este día, reconcíliate con Dios. Vuelve a Dios. Te van a fallar los hombres, te va a fallar la situación, todo lo que tú sueñas tal vez se derrumba, pero confía en Él, y todo tiene su tiempo y su momento. Ponte a pensar si tú tienes esa fe, que confías en que Dios algo hará, pero lo que Él ha prometido, escrito está. Él te quiere a su lado para siempre. Él ha dado lo que tenía que dar, pues ahora tú dale lo que solamente le agrada a Dios, que es tu fe en Él. Solo tu fe. Solo por fe andamos. No lo hemos visto, pero estamos seguros de que Él vive y vive para siempre. De que Él se reúne con nosotros todas las reuniones. Es cierto, porque Él lo ha prometido. Y Él va a hacer. Él va a terminar la obra que ha empezado en ti y en mí. Por eso te digo, toma de lo que te ha dado de gracia. Y cuando tú lo recibas, vas a anhelar y soñar dar de gracia a los demás. Hermanos, no se llega al cielo por miedo, se llega por fe. Y no se obedece a Dios porque hay que cumplir, sino por amor, porque Él lo hizo primero para que nosotros podamos lograrlo. Ese Dios está llamando a tu corazón todos los días para decirte: camina conmigo, porque cuando venga te vas a ir conmigo. Amén.